La 1 en Canarias. Última hora en COPE. Estar informado. Fin de semana marcado por los efectos de una dana que esta madrugada amenaza el sureste del país. Este sábado las fuertes lluvias se han cobrado la vida de dos jóvenes de 31 y 34 años que estaban practicando barranquismo en Tramacastilla de Tena, en Huesca. Las últimas horas nos han dejado inundaciones en varios puntos de España, siendo las zonas más afectadas la Comunidad Valenciana y Navarra. En Pamplona, Andrea Delgado, se han registrado cerca de 150 litros por metro cuadrado. Las mayores precipitaciones se han registrado en las estaciones de Pamplona, con 145,4 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas, y en la de Estella, con 108,8 litros por metro cuadrado. Aún con la cantidad de lluvia caída, la mayoría de las atenciones han sido de escasa entidad. Lo más frecuente, embalsamientos en la calzada y achiques de agua. Sí que algunas carreteras comarcales de la zona Ebro han sido cortadas de forma puntual. En este momento, el nivel y caudal de los ríos aumenta y algunas zonas cercanas al cauce han resultado anegadas, pero el aforo de los ríos navarros no presenta ninguna complejidad y la situación es de normalidad. Como curiosidad, la red de detección de descargas ha cifrado en casi 20.000 los rayos registrados el viernes en Navarra, marcando un récord nuevo diario de esta actividad eléctrica en la comunidad foral. Este domingo hasta 9 comunidades, además de Ceuta y Melilla, continúan en alerta por las fuertes lluvias y tormentas. En riesgo extremo están la Comunidad de Madrid y Toledo. Precaución al volante en este domingo de operación retorno, especialmente a partir de las 4 de la tarde. Por lo demás, la próxima semana está marcada por el regreso a las clases. Afrontamos la vuelta al cole más cara de la historia. El gasto medio por niño se sitúa en los 1.000 euros y solo el material escolar ha subido un 25% con respecto al año pasado. Regresan a las aulas la mayoría de los alumnos, los primeros los de Cataluña y Madrid el próximo miércoles, y en el resto de comunidades las clases empiezan el jueves, a excepción de Andalucía, Asturias, Baleares, Comunidad Valenciana y Extremadura. Allí disfrutarán de un fin de semana más de vacaciones. Donde mañana lunes empiezan las clases de forma oficial es en Ucrania, aunque solo el 40% de los niños acudirán de forma presencial. La mayoría en la capital y ciudades de alrededor, donde la situación es más estable porque 1.300 centros educativos del país han sido destruidos por los ataques rusos. Yegor tiene 9 años y ahora mismo está de camino a su país para empezar el colegio tras haber pasado el verano con una familia de acogida en Valencia. Tengo ganas de ir a la Ucrania al cole y jugar con todos mis amigos. Yo he pasado muy bien y quiero volver a Navidad otra vez a España. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Y nuevo triunfo del Real Madrid en la Liga. Alejandro López. 2-1 y cuarta victoria de forma consecutiva para el Real Madrid en este arranque de Liga. De nuevo volvió a aparecer la figura de Bellingham para darle el pleno de victorias al equipo de Ancelotti. En el resto de la jornada del sábado en Primera División, victoria 5-3 de la Real Sociedad sobre el Granada, el Alavés se impuso 1-0 al Valencia y el Betis, con un golazo de William José, venció por la mínima al Rayo Vallecano. En el apartado de fichajes, hoy fue presentado Joao Félix como nuevo jugador del FC Barcelona y el portugués se mostraba así. Era un sueño de niño, desde chico que veía el Barça y bueno, es un sueño estar aquí. Vengo para ayudar, uno más, y que sea una gran temporada. Hoy se pone fin a la cuarta jornada en la Liga con los siguientes partidos que podemos seguir en el tiempo de juego de la cadena COPE. Girona Las Palmas a las 2 de la tarde, Mallorca Athletic Club de Bilbao a las 4:15, Atlético de Madrid Sevilla a las 6:30 y Osasuna Barça a las 9 de la noche. En baloncesto, a partir de las 3:30 nos jugamos el pase a cuartos frente a Canadá. Carlos Alcaraz se ha metido en la cuarta ronda del US Open tras derrotar al británico Daniel Evans en 4 sets. Y en Fórmula 1, a partir de las 3 de la tarde, Carlos Sainz saldrá en la primera posición de la parrilla en el Gran Premio de Monza tras haber conseguido la pole, mientras que Fernando Alonso saldrá en la 10ª posición. Ahora sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa. COPE. Estar informado. Escuchas La Noche. Con el Grupo Risa. COPE. Estar informado. Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Son y 5 las 2 y 5 la 1 en Canarias. En la antesala de la hora vintage, recordando aquellas canciones, aquellos ritmos olvidados.
acercándonos progresivamente a la nueva temporada. Progresivamente, ¿eh? O sea, como desperezándonos, ¿verdad? En este tercer día del mes de septiembre. ¿Cuánto tiempo hace que no escuchabas esto, eh? Pues la verdad es que muchísimo tiempo. ¿De quién era esto? De una chica que se llamaba Mian Mai. Mian Mai. Pero yo creo que esto llegó a utilizarse también en algunos programas como sintonía, ¿eh? Sí. ¿Cómo esto que hacéis vosotros de los resultados? Sí, segunda división B, grupo primero. Balompié Cainense 2, Dieter Zafra 0. Linares 4, Cabra 2. Endesa de Andorra 3, Sabiñánigo 4. Juventud de Badalona 14, PSG 0. Philadelphia 76ers. Sí. Maravilloso. Bueno, es una canción del año 1995 y la he puesto porque precisamente vamos a hablar de una cosa que sucedió ese año. A ver. Pongo sintonía vintage entonces, ¿no? Sí, vamos a poner sintonía vintage. Bien. Coincidiendo con el principio de la nueva temporada, comprobaréis que la sintonía es la misma. Ya que es identificativa de este tiempo de radio. Bueno, a ver, hombre. Sí, es que está claro que este verano ha habido 3 grandes estrenos audiovisuales. Grandes hitos. La película de Barbie, la película de Oppenheimer y la reposición de Médico de Familia en Netflix. Oh. Bueno, el otro día ya dejamos deslizar, creo que fue durante una tarde, que efectivamente la reposición de Médico de Familia en Netflix ha sido 3, 2 o 1, gozada total, ¿no? Sí, yo creo que desde aquel día ya vosotros ya veníais barruntando que una de las horas vintage iba a ir dedicada a la serie. Podía adivinar. Sí, estaba clarísimo. Yo espero que a Juan Cuenca no le importe que dediquemos los siguientes minutos a hablar. Me acaba de escribir diciéndome que él esperaba hoy 3 de septiembre una segunda parte de El Coche Fantástico, que nos quedamos cortos aquella vez. Sí. Que por cierto, creo que hubo un pequeño accidente este verano, valga el paréntesis, y recibo un mensaje y me dicen, oye tío, que se ha quemado el chistu. Y llamo a Juan Cuenca, que es nuestro metre favorito, bueno, junto con todos, ¿no? Del chiste. Bueno, nada, hace un chispacito nada más. Un chispacito. Sí, los periodistas que sois unos exagerados. Que somos exagerados, sí. Bueno, pues voy a ser tremendamente desordenado a la hora de contar todo esto porque hay muchas cosas que he ido anotando mientras veía la serie y seguramente me gusta. Voy a dar por hecho cosas que se supone que ya se tienen que saber, pero si no os enteráis de lo que estoy hablando o si pensáis que a lo mejor algo no está especialmente claro, pues me interrumpís y me lo decís, ¿eh? Sí. Bueno, Médico de Familia en Netflix. Está disponible desde, creo, la segunda mitad de julio aproximadamente. Además, de una manera sorpresiva. Yo no lo esperaba que lo fuesen a poner. Era una serie que llevaba por lo menos 10 años sin emitirse en ninguna plataforma. No se podía ver de forma legal. Yo la última vez que la había visto a través de un nuevo dispositivo que son los grupos de Telegram. Porque resulta, queridos oyentes, que hay grupos de Telegram en los cuales te puedes descargar series completas. ¿Qué me dices? Sí. Y las puedes ver, las puedes enviar a tu dispositivo preferido, tipo ¿Podemos Chromecast. darlos por aquí, los grupos? Pues no, pero los podéis pedir en los grupos de Telegram del programa, que seguramente habrá muchos oyentes amables que no tendrán ningún inconveniente en recuperar los enlaces de la serie que pides y ponértelo por ahí. Vamos a utilizar esta sintonía de Annie Lennox de fondo. Hombre, No More I Love Yous. Que es otra canción del año 1995. Más que nada porque si tenemos que poner en bucle la sintonía de Médico. Es verdad, mira, está bien trufar lo que contemos con canciones de ese año, efectivamente, el No More I Love Yous. Como decía, un día Fernandisco decía, estaba poniendo un día un disco de Annie Lennox y decía, en un alarde de originalidad de nuestro querido Fernando, decía 6:30, 1 hora Lennox en Canarias. ¡Oy! Exacto, me acuerdo un día, digo, qué grande. Bueno, son 119 capítulos distribuidos de una forma muy extraña en 9 temporadas. Las temporadas eran de 13, 12, 14 capítulos a lo sumo, pero claro, solamente fueron 4 años de emisión. Para los muy muy despistados, estamos hablando de una serie que trata las aventuras familiares de Nacho Martín y su entorno. Médico, viudo, padre de 3 hijos, que trabaja, como dice el título de la serie, en un centro de salud como médico de familia, y que la serie comienza con una mudanza. Son ellos trasladándose a la nueva casa. Vamos a hacer un pequeño repaso de la trayectoria que conocíamos hasta ese momento de Emilio Aragón. Ya lo habíamos visto con su padre y su tío trabajando en el Circo de Televisión Española. Era Miliki y Miliquito, ¿no? Era Miliki y Miliquito, sí, pero Miliquito no tenía voz. Lo que sí que recuerdo perfectamente es el programa que hizo en Televisión Española entre el año 83 y el 84. ¡Oh, magnífico!
¿Tú crees? Sí, a mí me encantaba, macho. Ahora lo ves y no aguanta bien el paso del tiempo. Pero entonces, igual es porque no había otra cosa, pero a mí me encantaba. Ni en vivo ni en directo. Estamos hablando, sí, de ni en vivo ni en directo. A mí me recordaba, visto esto con perspectiva, un poco a los sketches del Saturday Night Live, pero sacados fuera a la calle en muchas ocasiones. Yo creo que entonces no se entendió aquí. Me acuerdo de algunos sketches, el de Siga la línea blanca, el de Menos samba en más traballar y cosas así. Sí. Pero creo que no fue un programa que cuajase especialmente. Y sin embargo le sirvió como comienzo para estrenarse en televisión él solo sin contar con su familia, y después lo veríamos a Emilio Aragón en un montón de programas, todos de la misma factoría, los VIP de Telecinco, que estaba el chiste de que había variedad de VIP Noche, VIP Guay, VIP... Sí, todo. Sí, en los albores de las televisiones privadas en Telecinco el VIP estaba absolutamente en todas las franjas. Y ahí nos cansamos de ver a Emilio Aragón. El VIP se emitía alrededor del año 1990, y en el año 1993 pasamos a El Gran Juego de la Oca. Si eres atrevido, quieres arriesgar. Además, si no me equivoco, en El Gran Juego de la Oca ya estaba con Lidia Bosch. Digo ya estaba porque Lidia Bosch es una de las protagonistas principales de Médica de Familia. Es este tipo de cosas que yo supongo que la gente ya se lo sabe, pero tengo que decirlo porque... Sí, que se dan por sabidas, pero que no está de más recordar para que tengáis una idea lineal de cómo va esta historia. Claro, cuando ves esta serie, de repente te encuentras a un Emilio Aragón que está en un registro completamente distinto al que estábamos habituados. Por eso quería hacer la retrospectiva de lo que había hecho hasta entonces. Le veías hacer programas, pero no ser actor. A ver, ser actor sí, porque ni en vivo ni en directo actuaba. Sí, pero me refiero a un formato serie, un formato así más... Un formato serie barra serio. Hay que centrar un poquito también la jugada para explicar cómo estábamos entonces en España en aquella época. Muy mal con los socialistas. Es lo que te iba a decir. O sea, ahí te la he puesto. Era la España post-Olimpiada de Barcelona, post-Expo Universal. Estábamos todavía inmersos en la crisis económica que hubo después de estos acontecimientos del año 92, final del felipismo. De hecho, creo que lo leí en El Mundo, se llegó a decir que Aznar ganó las elecciones gracias a Médico de Familia. Y es que, sí, porque la gente lo que buscaba era el ideal que se vendía en la serie. Un progreso representado por el bienestar de la clase media, a la que pertenecía la familia Martín. ¿Sí? Si os acordáis de las series que habíamos visto en los 80, eran de otro calado. O sea, estoy acordándome de Anillos de Oro, de Turno de Oficio. Eran series que tenían además mucho contenido político. O sea, esto en Médico de Familia no pasaba. O sea, era muy blanca en el terreno político. O sea, que igual los conspiranoicos podrían decir que detrás de Médico de Familia estaba Miguel Ángel Rodríguez. No, pero yo creo que no era en ese sentido, sino más bien que lo que veíamos en Médica de Familia era aspiracional. O sea, que la gente lo que quería era vivir feliz y contento ahí con su casa en las afueras, con sus vacaciones, con sus fines de semana, con los niños y tal. Pequeño entorno de diversión y otro de gambas y tranquilos. La serie se emitió en Telecinco desde el 15 de septiembre de 1995, ese año que estamos hablando. La echaban los viernes y luego la pasaron a los martes. Era por la noche, a las 9:30. Fueron 4 años. Según dicen en El Mundo, y entroncando con lo que decía antes del tema del felipismo, el secreto de la serie consistió en una cosa muy inteligente. No podías gustar a todo el mundo, pero podías no disgustar, no desagradar a nadie. Y eso fue lo que hizo que la serie se popularizase. Es lo que hacemos nosotros. O sea, no sabemos, pero no queremos tampoco desagradar. O sea, en el fondo hacemos lo mismo. Claro que cualquiera de ahora diría, ahora no podría emitirse el Médico de Familia porque no hay médicos. Pues claro, no hay médicos de cabecera, ni de atención primaria, ni de tal, pues no hay médico de familia. Bueno, y además la serie representaba, aunque de una forma que era bastante evidente, incluso descarada a veces, los estratos sociales para que se pudiesen identificar los espectadores, porque por un lado estaban Nacho y Alicia, que eran los acomodados liberales, por decirlo de alguna forma. Nacho, médico, Alicia, periodista. Y luego estaban los curritos, que era Juani, el Poli. No, Juani, que es la Juani. Con el artículo siempre. Vamos a decir siempre a la Juani. La Juani, el Poli, el novio, Marcial. Luego estaba la parte joven de la serie, que está representada por la hija mayor de los Martín, María, o su amiga Ruth, o el sobrino de Nacho, Alberto. Aquella casa en aquella casa entraba todo el mundo. No, estamos hablando de que no solamente estaba la familia, sino que estaba la familia con la Juani, Poli, que estaba allí todo el día también metido, el novio de la Juani, y luego estaban los pequeños, Chachu,
Checho. ¡Checho! Y la más pequeñita de todas, Anita. Y luego Anita. está la parte de geriatría, que son los abuelos. Los abuelos, Sí. grandísimos actores. Está Manolo, que es el padre de Nacho, y su amigo Matías. Sí, también estaba por allí los abuelos por parte de la mujer de Nacho, que hay que recordar que Nacho era viudo. O sea, la serie comienza y nos cuentan enseguida que Nacho ha perdido a su esposa Ana y que la tía Alicia es la hermana de Ana. Entonces los otros abuelos que decía que salen son los padres de Ana y de Alicia. O sea, que sí que es verdad que cubre un espectro bastante extenso en cuanto a la tipología de distintos seres humanos, ¿no? Sí, pero que esto estaba hecho completamente a propósito. O sea, digamos que los problemas eran distintos a distintos niveles, los críos estaban a sus cosas, los mayores estaban a sus cosas, pero estaba todo muy bien entrelazado. Ojo que los curritos que decía hace un momento ya no son los protagonistas de la serie como había pasado en las producciones de los años 80. Aquí no, aquí los curritos son, como digamos, los secundarios. La Juani, el Poli, Marcial, la novia de Marcial. Ahora todos queremos ser clase media y tener un chalet. Ojo, estamos hablando, pues eso, de la segunda mitad de los años 90. Luego, más personajes recurrentes. Entre los compañeros del centro de salud donde trabajaba Nacho, yo destacaría a Lola Baldrich, la Gertrude. La Gertrude grande. Ojo, también con artículo, La Gertrude. Sí, es importante el artículo. Sí. Que a todos en aquella época la teníamos fichada de cuando había estado en Objetivo Birmania. Y luego, yo no me acordaba de que había salido en la serie Irene, Ana Duato, que además interpreta el papel de una de las parejas importantes que tiene Nacho a lo largo de toda la trama. Miguel Aragón siempre se ha rodeado fenomenal, hay que reconocerlo. Siempre. O sea, estamos hablando de que si tenemos que hacer un recuento en la serie de las chicas que se liaron con él, hay que hablar obviamente de Lidia Bosch, no es tonto, Emilio Aragón. Las chicas que se liaron con Nacho. Con Nacho, sí. Casi que se liaron con él, parecía que era con Emilio Aragón, a ver si vamos a tener un problema. Con Nacho. Sí. Estamos hablando de Ana Duato, con Nacho. Sí. También en un momento determinado se lía con Paula Sebastián, guapísima, con Nacho. Y me estoy acordando de la serie que hizo después de Médico de Familia, que era Javier, que ya no vive solo, que no estaba liado con tu amiga Miner. ¿Con Nuria Roca? ¿Con Nuria Roca? Sí, es que yo creo que la me trama... suena que sí, ¿eh? Sí, tengo que revisar esa serie, a ver si la ponen en alguna plataforma. Nacho se rodea fenomenal. Nacho siempre ha estado bien rodeado. Hacer muy bien a Pedro Peña. Eso. Bueno, Pedro Peña, más protagonistas. El tío Julio era el tío ligón de la familia que salía en las primeras temporadas. De hecho, es curioso porque aparece en las 4 primeras, pero a partir de la 5ª desaparece. Según te ha contendido Francis Lorenzo, lo que quería era dedicarse a presentar un concurso de televisión y se marchó de la serie directamente. Y es muy curioso porque el rol que tenía el tío Julio lo sustituyen directamente por el primo de Nacho, Alfonso, que está interpretado por Antonio Valero, que era piloto, y lo ponen exactamente en el mismo lugar, hacer exactamente las mismas cosas. De hecho, incluso hay un momento en el que comparten novia los dos personajes, no los protagonistas. Sí, vamos, exacto, incidimos en ello. Hay una compañera de trabajo que tiene Lidia Bosch, que al principio tiene un rollo con Francis Lorenzo, con el tío Julio, y luego acaba teniendo también un rollo con Alfonso, con el piloto. O sea, como diría Javier Ares, pequeñas escaramuzas, ¿no? Sí. Está bien lo de la 5ª temporada porque hay una especie de punto de inflexión en el que cambian algunos actores. Ana Duato desaparece de la 5ª temporada y además es a partir de esa 5ª temporada cuando Daniel Écija ya no figura como director de la serie, sino como productor ejecutivo. No he hablado de Daniel Écija hasta el momento. Daniel Écija es un tío que conoce a Emilio Aragón desde hace mucho tiempo, pero como que se reencuentran haciendo juntos el VIP. Y desde entonces, pues es que les ha ido fenomenal, porque es que son los responsables de la creación de Globomedia como productora y trabajaron juntos en un montón de proyectos desde la época del VIP. De hecho, Daniel Écija creo que todavía a día de hoy sigue casado con Belén Rueda. Y Belén Rueda... ¿Ya no? No, hace muchos años que lo dejaron, hombre. Sí. Tienen una hija, un hijo juntos, pero hace tiempo que lo dejaron. Bueno, igual Belén Rueda nos está oyendo. Llámala, infórmanos, por favor, de tu estado civil, más que nada para no desinformar a los oyentes. Yo lo último que sé en ese sentido de Belén Rueda es que tenía un novio como 20 o 30 años menor que ella. O sea, pues qué suerte el novio, ¿verdad? Claro, yo lo único que sé es que cuando hace una película, Belén Rueda... ¡Karin! ¡Ay, Dios mío! ¡Karin! Ana Duato tuvo una ausencia entre medias. Digo que dejó la serie en la 5ª temporada, pero tuvo una ausencia entre medias porque se quedó embarazada. Y entonces, claro, es difícil. Lo que hicieron fue mandarla fuera de Madrid, en plan de me han dado un destino, no sé dónde era, no sé si era en Cartagena, en Murcia o por ahí. Me han dado un destino y la desterraron durante unos cuantos capítulos. Y lo curioso es que llegó a prometerse con Nacho en la serie.
Los guionistas vieron que había química entre ellos. Es curioso porque cuando uno lo ve, enseguida se piensa que lo de Nacho y su cuñada estaba como muy predestinado, pero hubo un momento en la serie en la que los guionistas realmente llegaron a plantearse la posibilidad de que Nacho y Ana Duato e Irene acabasen juntos. Contemplaban otras alternativas. Sí. Más allá de la... Lo que sucedió es que cuando Ana Duato empezó a no frecuentar la serie por culpa de esconder el embarazo, pues la relación se enfrió y cuando ella volvió otra vez a la serie, la cosa no funcionaba. Además es que lo hicieron de una manera muy artificial. Yo cuando lo estaba viendo, estaba diciendo, estos dos van a cortar de la forma más tonta. Imagínate que tú eres el guionista, tienes que decir, bueno, tío, esta tía no viene, vamos a enfriar la relación, porque si no aparece por aquí, tío, pues algo habrá que hacer. Sí, pero es que son estas cosas que las estás viendo y estás diciendo, joder, qué forzado está esto, ¿no? Que, sí, ¿verdad? Es que era muy antinatural que de repente estos que estaban a punto de casarse y se llevaban fenomenal, de repente empiezan a tener trifulcas entre ellos muy estúpidas y uy, esto está como muy aquí puesto de cualquier manera. Luego también habría que hacer una parte con el personaje de la Juani, que está interpretado por Luisa Martín, lo hablaremos de ella enseguida. Más gente que salía en la serie. Mónica Aragón. Yo creo que esto es un ejercicio clarísimo de colocación a dedo. Todo queda en casa. Nepotismo. Sí, totalmente. Se convierte en compañera permanente del centro de salud a partir también de la quinta temporada, que además la quinta temporada es la temporada que termina con la boda entre Nacho y Alicia. Hay que comentar de la relación entre estos dos. Mucha de la tensión argumental de la serie, y estamos hablando ya de 5 temporadas, se cimentaba en el tira y afloja de la relación que había entre ellos dos. Por un lado, Nacho con la relación que había tenido con Irene, Alicia que tenía a un novio que era maltratador, veía fatal que se llevase también con su cuñado y con el resto de la familia. Se pasaba el día Alicia en casa de Nacho y de los niños. Te estabas dando cuenta de que eso era una trama muy importante. Yo me preguntaba, ¿pero qué va a pasar cuando estos dos se casen? Porque en el momento que estos dos se casen, como que se desinfla todo eso y ya hay que tirar de otro tipo de recursos. A partir del matrimonio hay varias etapas en la relación entre ellos dos muy marcadas. Primero, que no pueden tener hijos. Una de las grandes tragedias que les pasa a esta gente, que además es que les pasa de todo, luego haremos un resumen de todos los acontecimientos luctuosos que viven, es que tienen un accidente de avión. Joder, macho, de verdad, que no nos privamos de nada. Dentro de todo lo que te puede pasar, lo más normal es que tengas un accidente de avión. Pues y que encima sobrevivas. Pero a raíz del accidente de avión, que además en el piloto que iba conduciendo el aparato era el primo de Nacho, decía que a raíz de ese accidente tiene algún problema de salud Alicia y al principio no pueden tener hijos. Entonces, durante unos cuantos capítulos, el leitmotiv era, ay, Dios mío, no podemos tener hijos. Después, ella se queda embarazada, qué alegría, el embarazo, los gemelos, etcétera, etcétera. Todo eso sigue estirando la relación entre ellos dos. Y luego, al final, después de casarse, el espíritu de la pareja se desvanece completamente, hasta el punto de que en la última temporada están prácticamente separados. ¿Qué me dices? Sí, todo se viene abajo, se precipita de una manera muy, muy, muy extraña, porque tú ves, sobre todo a Alicia, que era la chica perfecta que todos habríamos querido llevar a casa en Navidad para presentar a nuestros padres, de repente se convierte en una paranoica, celosa y resentida. Es lamentable, o sea, se desvanece la pasión y el espíritu, la esencia del personaje. Pero decía paranoica porque ve en todas las mujeres que rodean a Nacho, y obviamente tenía un trabajo en el que sí que pasaban chicas a su alrededor, pues en todas ve una amenaza, enemigas potenciales por todos los lados. Y luego encima Nacho parece que se vuelve tonto. Te lo digo en serio, o sea, lo digo durísimas acusaciones. Estamos desmitificando el romanticismo de la serie. No, es que sabes lo que pasa, que se mete en un montón de follones que siempre acaban con la frase de esto no es lo que parece. Cuando Nacho tiene que ayudar a alguien y de repente lo encuentran con la tía. Cuando Nacho tiene que atender una urgencia y deja a la otra plantada en el restaurante favorito de los dos. Se vuelve en un adúltero mujeriego. No, para nada. Si es que es todo lo contrario. Si fuese un adúltero estaría justificado. Pero es que el pobre es más bueno que el pan y se mete en unos fregados tremendos y no sabe cómo salir de ellos. Claro. Y lo peor es que todo lo que ve Alicia en todos estos fregados es que Nacho pasa de ella, o que Nacho está a punto de poner los cuernos, o que no se preocupa por la relación. Bueno, el caso es que Alicia se vuelve absolutamente insufrible. Y era un personaje encantador. O sea, durante las primeras 5 temporadas era maravillosa. Y luego ya te digo que se hace un poquito durilla, ¿eh? Sí, digamos que se enturbia la relación. No es como al principio. Dentro de la lista de tragedias, en el capítulo de la boda entre Nacho y Alicia, prácticamente no se casan. O sea, se quedan sin cura, Nacho se pierde en el monte en medio. ¿Cómo? Sí, Jesús Luis, que no había cura. Pero vamos a ver, ¿cómo no
la boda no va a haber un cura, por el amor de Dios, vamos a ver. ¿Pero qué le pasó al cura, por favor? Pues es que no me acuerdo, y recuerdo el capítulo que lo vi, tuvieron que coger como cura de reserva a Luis Dijes, que parecía que no se enteraba absolutamente de nada y que casi no los casa. Pero es que encima Emilio lo tienen que rescatar en la montaña porque se pierde en una nevada y aparece en helicóptero en la boda. Que me digas que estuvo Sebas Álvaro ahí con el vamos a rescatar hoy a Nacho de médico de familia. No sé, es lo que digo yo. De todas las tragedias que te pueden pasar, lo más normal. ¿Qué se perdió en Nangaparva o en Annapurna? Estaban en un pueblo porque decidieron casarse en el pueblo en el que veraneaba Alicia cuando era pequeña. De esto que a Alicia le da un perrenque, ¿no? Y entonces se escapa. Y a Nacho se le ocurre, ¿dónde puede estar esta mujer? ¿Dónde se puede haber metido? Y recuerda, no sé si es porque se acuerda de él o porque se lo comenta su suegra, que Alicia tenía un sitio de vacaciones en el que gustaba mucho ir, y entonces a Nacho le da por ir a buscarla allí y se la encuentra. Como celebración del reencuentro, pues dicen, venga, vamos a casarnos. ¿Dónde nos casamos? Pues nos casamos aquí. Claro, eso tenía una logística importante porque había que desplazar a toda la familia del pueblo que estaba en la sierra, y encima era invierno y nevando, y sí, casi no se quedan sin cura. No os podéis esperar a la primavera, que se casan, no mejor, esto ya con las bandas de música, ya con los tomates, ya con la... Es que verdad, en invierno es muy peligroso eso. Bueno, estamos hablando de la boda. No por el Lovius, un poco más, ahí está. Ese capítulo, el capítulo final de la 5ª temporada, fue visto por más de 10 millones de espectadores. ¡Qué barbaridad! Un share del 60%. O sea, y ojo, que el capítulo de la boda entre el Poli y la Juani también tuvo 9 millones de televidentes. Por favor, es que... Estamos hablando de que esta serie tenía aproximadamente entre 5 y 7 millones de espectadores por capítulo, que es una auténtica barbaridad. Sí. En una época en la que ya había privadas. No había Netflix ni Amazon Prime. Ya, pero había llavecita del Plus, por ejemplo. Exacto. No, entonces estaba canal satélite digital y, por supuesto, vía digital. Sí. Hay otra cosa curiosa de la intro de la serie, que no sé si esto se hizo a propósito, pero me parece que no se ha apreciado lo suficiente. La intro son una serie de fotos que empiezan con instantáneas de Nacho, primero de pequeño, luego de joven, y en las de joven se ve una evolución de un chico... hippie porrero en la playa, ¿sí? Sí. Y a partir de ahí se vuelve estudiante aplicado cuando conoce a Ana. Todo esto lo ves en fotografías. Sale Nacho estudiando, luego sale con la bata de médico, como dando a entender que a pesar de que había sido un espíritu libre de joven, acabó reconduciéndose hasta conseguir lo que entonces nos suponía el ideal familiar. O sea, el empleo vocacional, que es el tema de la medicina, la familia perfecta, si no fuera porque te has quedado viudo. Incluso en la cabecera de la serie sale en varias fotos Ana, la imagen de la mujer que fallece, la mujer de Nacho. ¿Os dais cuenta cómo teniendo un pasado de hippie porrero podéis transformar vuestras vidas y dejar el vicio y la perversión de España? Y luego, hacer una familia, compraros un chalet y tener 3 hijos por España. Compraros un chalet ahora, sí, sobre todo ahora. Hay una frase buenísima del primer capítulo, que es cuando llega con su padre, con Manolo, a la puerta de la casa. Aaron Guerrero, Nacho, dice, si el jardín tiene césped y todo. Oh, y todo. y luego dice el padre, dice Manolo, dice, ¿y esta casa es nuestra, hijo? Dice Miragón, no, es del banco, pero nos dejan usarla. Eso es como un templo. O algo así. Bueno, estaba hablando de la cabecera, cuando salen lo de las fotografías y tal. Esta cabecera es un calco de la cabecera de otra serie de televisión que habíamos visto todos entonces. La serie Growing Pains, Los programas crecen. Estaba montada exactamente igual, o sea, salían fotos de los protagonistas cuando eran más pequeños, primero del padre, luego de la madre, la pareja, y luego los niños según también van creciendo. Y no solamente acaban ahí las coincidencias, sino que también en esta serie el protagonista, Alan Thicke, era psiquiatra, tenía la consulta en su casa, tenían también 3 hijos, y la mujer, curiosamente como Alicia, era periodista, si no me equivoco. Vaya. Llamada de casa. Vaya. Bueno, vamos a poner esta musiquita que no la hemos puesto hasta ahora. Venga, vamos allá. Este tema es original de Emilio Aragón. Sí, es verdad, ya lo hemos comentado alguna vez. Sí. Y ahora ya me pregunto, ¿este tipo de cosas las haces por amor propio o porque sabes que vas a pillar un perraje en derechos de autor? Por amor propio, este hombre es músico y sí, yo creo que lo hace por amor propio. Bueno, pues, pero el otro tampoco le hace ascos, ¿eh? Igual que nosotros hacemos radio, joder, pues lo mismo. No, pero nosotros, por ejemplo, hacemos radio, somos músicos y no hemos hecho la cabecera de este programa. No hemos hecho, no. Este programa que no tiene cabecera, ni ninguna cabecera que yo recuerde de nuestros programas. Ni cabecera, ni piecera tampoco. Exacto, ni mueble de cama, ni nada. Bueno, pues si es por amor propio, macho, hazte una sintonía que no sea ando mayor, porque es que lo del mi fa sol... No, es de verdad, o sea, como músico, y a mí esta sintonía me llama la atención porque por lo que es muy simple, y además todos sabemos que Emilio Aragón es director de orquesta con título. Por eso, tío, o sea, sí que te un poco más. Bueno, no solamente hizo esta sintonía de cabecera, sino que además durante las primeras 8 temporadas de las 9,
La sintonía no cambió, era esta, y la música que salía, las cortinillas que salían, estaban todas envasadas en este tema musical. O sea, estaba la típica de titatín, titín, tin, 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 tin. Y ahí lo que llamamos en la radio desconexión. Desconexión. Bueno, decía antes, el papel de la Juani. A ver, el papel de la Juani. Vamos con la Juani. Comienza en España, en la cadena COPE, la sección llamada El papel de la Juani. De la Juani. Vamos a hablar de la sintonía. Vamos, adelante. Hoy yo creo que se consideraría que estaba estereotipado y sería discriminatorio. Porque estamos hablando de una mujer andaluza, aparentemente sin estudios, trabajando de chacha. Son muchos clichés. Sí, ya empezamos mal. Estaba muy ligada a los chistes, era muy gritona, insisto, muy andaluza. O sea, era como un comandante Lara con delantal. Sí. Hoy seguramente no pasaría el filtro de la corrección. Y menos si la juntas con Rubiales. Bueno, yo creo que Rubiales a Juani no le daba el pico. No, pero con el acento tendríamos el mismo. Oye, Rubiales y la Juani tendrían más o menos una misma forma de hablar. Sí, más o menos igual. Sí, lo que pasa es que la Juani era mucho más gritona. Exacto, no los mismos valores. Escandalosa. De hecho, hay un capítulo en el que Juani interpreta a su madre, que es como una especie de fantasma que se le aparece, y claro, el registro del personaje es completamente distinto. Y ahí es cuando te das cuenta de que Luisa Martínez es una pedazo de actriz, porque claro, todos estamos acostumbrados a verla pegar los gritos y a hablar con acento, y de repente interpretando el papel de su madre cambia radicalmente y lo hace muy, muy bien. Y luego merece la pena recordar a la sobrina de la Juani, que apareció como en la temporada 6ª o 7ª, que era una niña pequeña interpretada por Estefanía Falcón, una chavala que luego no se dedicó a nada de la interpretación, que era una niña que era el calco de su tía, pero en chiquitito, y además parecía que la habían sacado del programa de Juan y Medio, Canal Sur, de los chavales. Sí, el de los estrellas. Estos creo que son como graciositos y que cuentan tonterías y tal, pues la niña estaba ahí. O sea, cuando decía antes que en esa casa entraba todo el mundo, es que es verdad. La cena de Navidad tenía que ser numerosa. Bueno, ahora que hablas de cena, yo creo que todos descubrimos lo que significaba esta expresión a partir de esta serie. Hablo del product placement, el emplazamiento publicitario. A ver, bueno, sí, Fernando, esto era muy exagerado. Te estoy hablando de que los desayunos en casa de los Martín eran como el buffet libre de un restaurante de Tenerife en temporada alta. Allá había de todo, pero de todo con las marcas por delante. O sea, eso es. Que se vieran bien. O sea, publicidad, no se puede decir publicidad encubierta. No, porque es muy, muy, muy palpable. O sea, de hecho, Panrico se lució, por cierto. El término correcto es eso, es emplazamiento publicitario. Panrico y Puleva. Puleva. Sí. Daba la impresión de que Juaní debía tener algún conocido en la fábrica que le robaba cosas de los camiones de Puleva porque había de todo allí, los batidos, las leches. De hecho, en algunos desayunos, yo no sé si esto es leyenda urbana, seguramente sí, podían encontrarse langostinos Pescanova ahí en la caja. Eran los sponsors, está sponsorizada la serie. No, es que es distinto, porque tú el sponsor lo ves al principio o al final, te ponen una etiqueta bien grande y te dicen serie patrocinada por tal. No, pero el emplazamiento publicitario lo que intentan es meterte el producto integrado dentro de la serie para que no parezca tan violento. Lo que pasa es que era de una manera tan exagerada que resultaba hasta grotesco. O sea, estoy acordando también de un momento en uno de los capítulos, creo que es de la primera temporada, donde tocan la puerta, era un tío con un paquete de servicio urgente de correos. Si será seguro o otra cosa, pero, o sea, lo aprovechaban todo. Sí. Yo recuerdo haber visto cosas de Segur, cosas de correos. Telepizza se pasa. Hay una temporada que se pasan pidiendo pizza en todos los capítulos. Pero es que además dicen, llama a Telepizza. O aparecía el motero con el uniforme de Telepizza y la caja de Telepizza. Pero había cosas que eran todavía peores, como por ejemplo estar en el centro de salud y que de repente se dijeran entre ellos varias veces, oye, tengo que buscar no sé qué, pásame las páginas amarillas. Era realmente brutal la cantidad de publicidad que había en la serie. Hay muchas cosas que seguro que se me escapan. Me acuerdo también de Coipe, las botellas de Coipe que utilizaba la Juani para cocinar. La cadena Coipe. Sí, que las echaba en la sartén ahí con una... diciendo, joder, esta mujer no sabe hacer nada a la plancha, porque le ponía una cantidad de aceite tremenda. O sea, que tú igual eras un comercial, ibas al de la serie y dices, mira a ver si le podéis dar un giro al guión y me podéis vender esto. Vale, pues lo siguiente era el product placement en forma de cameos. Y me explico. Malú sacó entonces El Aprendiz. Pues Malú estaba invitada en el programa de radio de la tía Alicia. La tía Alicia primero trabajó en un periódico, luego en una radio y luego en una televisión, para presentar el disco. Y obviamente coincide con la salida del disco de Malú. Con la salida del disco, que nosotros vivimos que entonces, ¿qué tendría Malú? ¿Cuántos años tendría? ¿15? No, yo creo que un poco más mayor, 17 o por ahí. 16, pero no más, El caso es que en uno de los capítulos sale Malú, que está terminando la entrevista con la tía Alicia en el programa de radio, y además sale el póster del disco ahí todo grande al final. No es la única. Ricky Martin sacaba disco, Ricky Martin salía en la serie.
Y la más heavy de todas, y la más recordada, Britney Spears estaba en España. ¿Britney Spears? ¿Sí? Sí, y salía en la serie, además de una manera muy cómica, porque estaban sacando Nacho y ella unas latas de Coca-Cola bien visibles de la máquina de refrescos del centro de salud, y entonces al abrir la Coca-Cola pues manchaba a Nacho con ella. Britney Spears, con Emilio Aragón y con la tía Alicia. Que ¿Y también Pancho Céspedes? No. Pues no, Pancho Céspedes no. Además, en aquella época... A mí nunca me... Una mierda, bueno, llegó a salir incluso Montserrat Caballé, que es que en unas navidades atropella con su coche a Anita, la más pequeña, en la puerta de su casa. ¿Montserrat Caballé atropella? Sí. ¿Cómo sacamos a la Caballé aquí? Nada, ponla allí, atropella a la niña y la sacamos, de verdad. Y hablando de los productos que salían en la serie, la cocina de la serie funcionaba de verdad. Y la comida era de verdad. Es más, Luisa Martín, la Juani, a veces cocinaba de verdad. Y esta frase te va a encantar, Fernando. Por favor, no os comáis el atrezo. ¡Ah, magnífico! Eso es una realidad como un templo más grande porque lo hemos vivido en carne propia. Sí, eso nos lo decían a nosotros, pero también se lo decían a la gente de médico de familia, que muchas veces en las pausas para comer, en lugar de irse a comer al restaurante, comer la comida de la producción, se comían la comida de la nevera, o se comían lo que estaba cocinando Luisa Martín. O sea, muy heavy, para que veáis el nivel de realismo que había. Lo que había en la nevera era la verdad y los actores picaban de ahí. A ver, más cosas curiosas de esta serie. Esta serie fue pionera en muchas historias. Por ejemplo, la Gertrude era madre soltera, llegó a ser madre soltera. Se fue de voluntaria a Tanzania, y esto también fue porque la actriz se quedó embarazada y entonces decidieron apartarla momentáneamente, como ya han hecho antes con Ana Duato, pero se fue a Tanzania en plan Enfermeras Sin Fronteras, y curiosamente la minifalda que lucía en las primeras temporadas molestó bastante al colectivo de enfermeros y la obligaron a que fuese más larga, hasta el punto de que en la última temporada ya directamente salía con pantalones. Pues yo creo igual la Gertrude, que se ha ido a Tanzania, ha sido la influencia para que uno de nuestros compañeros se haya tirado este verano en Tanzania, según he oído. ¿Ah, sí? Que ha sido Manolo Lama. Manolo Lama buscando a la Gertrude. Buscando a la Gertrude en Tanzania, niña. Bueno, exacto, sí. Además, creo que en la primera temporada hacen una referencia, creo que... ¿A Manolo Lama? ¿Manolo Lama? No, a la minifalda. Creo que Gertrude le dice a Nacho, ¿crees que voy muy corta? ¿Qué va? Venga. Es verdad, hablaba como muy cani. Ese acento cani luego se fue suavizando un poco. También tuvieron un compañero en el centro de salud que tenía síndrome de Down, o sea, fue pionero. Lo de campeones ya se queda muy atrás porque Emilio Aragón ya lo había hecho antes con Médico de Familia. Y otra de las cosas novedosas que hoy estamos muy acostumbrados a ver en las series de televisión, pero entonces no era así, fueron los crossovers. ¿Sabéis lo que es un crossover? ¿Qué es un crossover para todos nuestros oyentes? Bueno, pues un crossover es cuando las series se mezclan entre ellas. Claro. Es la forma más fácil de explicarlo. En el último episodio de Farmacia de Guardia sale Emilio Aragón pasando por la farmacia de Lourdes Cano, haciendo precisamente su papel de Nacho, y además Lourdes, la farmacéutica, lo reconoce como tal, o sea, sabe perfectamente que es Nacho y que es médico en el centro de salud. Pasa a recoger unos medicamentos para su padre Manolo, y además lo menciona. Estamos hablando de dos series, esto es una cosa muy curiosa, en dos cadenas distintas, competencia entre ellas. Hoy en día este crossover sería impensable. Sí, nosotros con la SER o una cosa de estas. Bueno, estas cosas históricas que se hacen solamente una vez, como fue nosotros con la pandemia, sí. El episodio de Farmacia Guardia, que fue la finalización de la serie, el de Navidades del 95, fue entonces récord en la historia de televisión española de audiencia. Más crossovers. Antes hablaba de Daniel Lecija, que había sido compañero de Emilio Aragón desde los primeros programas del VIPS. Bueno, uno de los proyectos que hizo después de Médico de Familia, de hecho simultáneamente con Médico de Familia, fue la serie Periodistas. Bueno, pues el personaje de Belén Rueda, que hacía de fotógrafa en la serie Periodistas, se presentó en Médico de Familia. O sea, antes de que la chica saliese en la serie Periodistas, haciendo de fotógrafa del periódico, el periódico además tiene un nombre muy raro, Crónica Universal o Crónica Global o algo así. Bueno, había sido compañera de Emilio Aragón, o habían sido amigos de jóvenes o algo así. De hecho, le tiraba los trastos Belén Rueda descaradamente a Emilio Aragón. Y por eso de llevarse una parte de la audiencia de Médico de Familia a la nueva serie, pues la sacaron primero con Emilio Aragón, además durante 3 o 4 capítulos haciendo pues lo mismo de fotógrafa. Por cierto, lo decía antes, ¿estás seguro, has podido mirarlos y Daniel Lecija y Belén Rueda siguen cansados? ¿O sí, según he visto en una publicación de Extremadura, rompieron el 22 de mayo de 2004. ¿Cuándo? Por favor, noticia. ¿Primero en COPE? Año 2004. 2004. Y yo diciendo que siguen juntos. Bueno, bien. Sí. Vale, pues igual han vuelto, Igual han vuelto. Para mi vergüenza, seguimos con los crossovers. Se produjo también un crossover al contrario. Personajes de Médico de Familia se coronaron
transformaron en periodistas. Fueron allí, creo que fue Chechu y Manolo, a contar que habían encontrado un dedo en la basura o una cosa así. En la basura. Muy rara. Crossovers más algo. Personajes de V se encuentran en Médico de Familia. No, pero tú imagínate un crossover entre Verano Azul y Curro Jiménez. Y Curro Jiménez, exactamente, pues estaría muy bien. O entre Fortunata y Jacinta y Anillos de Oro. O sea, es muy complicado. Exactamente. Otra cosa curiosa de esta serie y novedosa también para su tiempo es el tema de la duración de los capítulos, que no estaba definida, no estaba determinada. Yo no sé si es que tenían libertad los guionistas para estirarlo convenientemente en función de la trama, de lo que les hiciera falta. Como la serie funcionaba muy bien, nadie les iba a decir absolutamente nada. Pero es que como empezaron a meter publicidad a saco, no hablo del product placement, sino de tandas de anuncios durante la serie, Médico de Familia al final resultó ser la culpable de que el prime time en España empiece tan tarde. Alargaban muchísimo la serie. Lo que era un episodio de 1 hora se iba prácticamente, empezaba a las 9:30, se iba casi a 2 horas, después venía Crónicas Marcianas. Aquello cambió los horarios en España. Y hasta que la noche terminaba a las 3 de la mañana con el informativo de Carrascal, que era la hora de que empezaba siempre. Estás hablando de Antena 3, ¿no? Pues, sí, pero que veías la tele, la acababas viendo por la noche, veías Crónicas, luego pasabas a la otra y ya en los últimos años ya Carrascal comenzaba el informativo mosqueado. Sí, porque le habían relegado a ultimísima hora, ¿no? Dice, y mañana volveremos, quizá un poco más tarde. Dentro de las temporadas, ya he dicho que en la quinta hubo un punto de inflexión importante. Aparte de la boda de Alicia y Nacho, pues hubo algunos personajes que aparecieron nuevos, otros que desaparecieron. Pero sin duda la que se lleva la palma con la temporada más rara fue la 9ª temporada, la última temporada de Médico de Familia. Yo no sé si es que ya pensaban que la serie se iba a acabar o que querían darle un giro y alargarla innecesariamente. No lo sé. El caso es que para empezar, la serie la hacen completamente distinta. Nacho ya no trabaja en el centro de salud, se pone de médico de urgencias. O sea, en una ambulancia. Sí. Yo no sé si la capacitación profesional de un tío de urgencias y de un médico de familia es la misma, no tengo ni idea. Pero la verdad es que desvirtuó completamente el espíritu de la serie. Aparte de introducir un montón de gente nueva, que al final no resultó un buen aporte, porque en la serie ya estábamos todos acostumbrados a los personajes de siempre y aquella gente no nos decía absolutamente nada. Fueron demasiados cambios y además, tú imagínate que no es lo mismo ser médico de familia, que eso te da pues pie a muchas situaciones cómicas y de humor, que ser médico de urgencias, que estás con la ambulancia, tío. Claro, no te da. Yo creo que estábamos ya ante el ocaso, ¿no? De médicos. Pues es que no lo sé, porque tengo la sensación de que igual intentaron darle un giro a la serie para alargarla más y no funcionó y se quedó en esa temporada, o bien dijeron, venga, esta es la última, aquí vamos a hacer lo que nos dé la gana. Por lo menos fue médico de urgencias, podía haber sido forense. Eso hubiese sido bastante por darle un giro a la serie. Sí, pero un giro bastante más drástico. La sintonía ya no era esta, era la misma melodía, pero la cambiaron completamente. La música incidental dejó de ser las cortinillas estas que nosotros decíamos de desconexión. Hicieron una banda sonora completa que además era bastante flojita. Y luego además encima se dio uno de los episodios más trágicos y más extraños en la serie, que fue la muerte de Marcial en un accidente de coche cuando se estrella con su Opel Corsa. Y digo extraño porque, aparte de que, estamos ante el final de la serie, no había necesidad de esto. Claro. Pero aparte, el drama estaba muy mal construido porque se estrellan contra el coche y todo el episodio consiste en que, ay, Dios mío, no podemos sacar a Marcial del coche porque obviamente le toca a Nacho acudir a él y se encuentra con que está ahí con las manos atadas con los bomberos, no pueden sacarlo del coche, ¿no? Lo tienen allí intubado y tal, y se dedican a pasar los amigos de Marcial para despedirse por allí. Pero incluso llevan a Matías, al pobre Matías, que en las últimas temporadas había compartido piso con Marcial, los llevan allí como a despedirse de él, al Poli, a la novia de Marcial. O sea, muy mal. ¿Para qué nos dais estos disgustos? Cuando les preguntaron a los responsables de la serie por qué habían hecho esto, ellos se escudaron en que, una serie que intentaba mostrar realidades, o sea, con una canción de Goñi. Sí, al final todos convergen en lo mismo, ¿eh? Pero es que lo hacían con un espíritu como de concienciación o de mostrar a la gente pues cosas que a lo mejor no se vivían en todas las familias. Esto fue una constante a lo largo de toda la serie. Se veían cosas muy normales en las familias, como las ludopatías, las drogas, la anorexia, temas como la integración de los gitanos, el SIDA, el voluntariado, las madres solteras. O sea, dices tú, a ver, ¿qué le puede pasar a esta gente? Pues le pasaba absolutamente de todo para que todos lo pudiésemos ver. Bueno, en el último capítulo, aparte de echar las cenizas de Marcial a un lago, para rematar el drama dentro de las cosas que le pueden pasar a una familia, hay un loco que secuestra a la pequeña.
Joder, Ahí va, eso es un loco. Sí. Sucustrada. Sucustrada, sí. O sea, Pero- secuestran a la niña. Pero bueno. O sea, una tragedia completamente fuera de lugar para ser un último capítulo. Es que está muy bien que pasen cosas, pero también el último... Chicos, me estáis dando la tarde. Dentro de la colección de males de la familia, aparte de los que hemos nombrado, Matías llegó a estar hospitalizado por culpa de una neumonía. Y además es que fue un episodio súper triste porque Matías tenía familia en Estados Unidos, sus hijos se habían ido a vivir allí y se supone que le iban a visitar cuando estaban en el hospital y al final no aparecen. Menos mal que no estaba el COVID, si no lo meten en el capítulo, tío. Uno de los amigos de María se queda paralítico por un accidente de coche. En la serie. El que conducía el coche iba pasadísimo de drogas y se llamaba El Rulas. Bueno, yo creo que se les fue un poco la mano con esto, ¿no? Uno de los momentos más duros de la serie es cuando el abuelo Manolo se ve obligado a irse de casa de Nacho cuando nacen los gemelos, porque en un descuido los deja solos con Matías y Nacho se los encuentra a punto de caerse por las escaleras. Bueno. Entonces, la bronca que tienen entre Nacho y Manolo hace que Manolo se quiera marchar de casa, se pone a vivir con Matías juntos, se dejan el gas abierto de la cocina y les explota la cocina estando ellos dentro. O sea... Ya está, media audiencia de este programa levantándose a ver cómo está el gas de la cocina. Sí, sobre todo de la vitrocerámica, ¿no? De la vitrocerámica, exactamente. Vamos a ver qué ha pasado. Vamos rápidamente con una serie de datos que no le interesan absolutamente a nadie, pero que me parece, Perfecto. parece bien que estaba a recopilarlos. La casa de Nacho Martín. Se supone que estaba en las afueras, que podía ser un chalet de Majadahonda o de Rivas, pero en realidad era una zona mucho más exclusiva. Los exteriores pertenecen a una colonia de chalets del Parque Conde Orgaz en Madrid, que no cuestan 2 duritos, ¿eh? No, señor, en aquella época eran casi 80 millones de pesetas del año 93, que fue cuando se pusieron a la venta. ¿Cómo esto? Sí, hoy serían entre 1,5 millones y 1,7 millones de euros. O sea, es imposible que se lo pudiese comprar entonces con el sueldo que tenía de médico de la Seguridad Social. Si no vengan a pagar. Los interiores de la casa. Bueno, Fernando y yo conocemos los interiores de la casa de médico de familia porque estaban sitios en Fuencarral, en la sede de Telecinco. Es correcto. Antes de que se construyeran los estudios Picasso, que es donde se rodaba la serie después, estos estudios estaban en Villaviciosa de Odón. La serie se rodaba en Telecinco, en el edificio de Telecinco que tenía en Fuencarral. Nosotros nos colamos ahí en el plató y yo recuerdo que llegamos incluso a tocar el piano. Claro. De Nacho Martín en la serie Médico de Familia. La clínica Vallesol no existe, que es donde trabaja Nacho. No existe. El edificio sí. El edificio, para rodar los exteriores, utilizaron una residencia de la tercera edad que está en la calle Alfonso XIII en Madrid. Luego, cosas curiosas. En varios de los capítulos donde salen los chicos de copas, el plano del local que sale es el Scruffy. ¿Qué me dices? Sí. La discoteca donde pinchaba el pulpo, en la calle Hilarión Eslava. 34 creo que era. Pues no me acuerdo del número. Sí. En la zona de Moncloa, Madrid capital, para los que son de fuera, pues digamos que era donde ubicaban a los chavales cuando salían de juerga de copas. Sí. Luego, en la última temporada, Alfonso, el primo de Nacho, que fue el que sustituyó a la figura del tío Julio, primero tuvo una tienda de fotos, que esa no he sido capaz de ver dónde estaba situado los exteriores, pero luego tuvo un bar, una especie de bar de desayunos, que estaba puesto en el burgocentro de Las Rozas. Hombre. ¿Ah, sí? Sí. A ver, si lo piensas, es muy curioso porque todo esto está como muy desubicado dentro de Madrid. Entonces, para la gente que no viva en Madrid, que no está en Madrid centro. Nada. Sí. ¿Qué más? Está todo por ahí. Y luego ya para terminar hablando de la serie, ¿qué fue de los niños, por ejemplo? ¿Qué fue de? Chechu, Aarón Guerrero, siguió trabajando en la interpretación. Lo más importante que hizo después de Médico de Familia fue Ana y los 7, con Ana Obregón. Hoy lo ves y no tiene pelo. O sea, ¿no? ¿Chechu? ¿Qué pasó con Chechu? Chechu da impresión porque no tiene pelo, pero la verdad es que el chico está montado en el dólar porque tiene varios restaurantes en Madrid y fuera de Madrid también es socio de... ¿Tiene algo de vinos también, me han dicho? Pues lo de los vinos no lo sé, yo sabía lo de los restaurantes. De hecho, me parece recordar que alguna vez he comido en uno de los suyos. Pues un fuerte abrazo entonces. Sí. Fuerte abrazo, Aarón. Sí. A ver, estamos hablando también de María Isabel Aboy, que estudió psicología. Muy buenas tardes, ¿sí? Solamente salió en Periodistas después de la serie. Luego está Anita, que era la más pequeña de todas, Marieta Bielsa, no hizo nada más en televisión. Tenemos que lamentar que ya no están con nosotros el abuelo Manolo. Pedro Peña falleció en el año 2014 y tampoco está Matías Luis Alberto, que nos dejó en el año 2005. La otra abuela, Gema Cuervo, la hemos podido ver después en Aquí no hay quien viva y en La que se avecina. Y también la vimos en un vídeo de las redes sociales de Nacho Pla, el día que se la encontró en la puerta de la radio y le preguntó... ¿Qué le preguntó? Le atribuyó una frase que no es suya, porque le dijo lo de váyase, señor presidente, váyase. Esa frase no la decía el personaje que interpretaba a Gema Cuervo, o sea, la decía otro de los vecinos, no creo que era, pero vamos. Digamos que Nacho Pla aquí se patinó un poco. Bueno, sí. Y luego había otro personaje que también nos dejó, que yo lo tenía un poco olvidado, que era el Pelao, el primo de la Juani, que estaba interpretado por Mané. ¿Tú te acuerdas de Mané, Miner? Un chaval que salía mucho en los programas de... Los Gags en Vips con Paloma Cela, ¿no? Que hacían ahí, que estaban todos en clase, que estaban ahí, que... Es correcto. Y Emilio Aragón, que hacían como de macarrita. Venga, señorita, que no... Es correcto, no sé sí, un chaval que tiene un tupé enorme. Sí, bueno, pues ese chaval también falleció. Y uno
Dos de los compañeros de Nacho en el centro médico, Jordi Rebellón, el actor, y José Conde también fallecieron. Claro, es que han pasado ¿cuántos años? 30 ya de esta serie. Pues hombre, del 95 no, pero 28 sí. Pues fíjate, prácticamente. Qué barbaridad. Le hemos dedicado mucho más rato a esta serie que lo que le dedicamos a Coche Fantástico en su momento, o sea que espero que Juan Cuenca esté contento. Sí. Que la echaban los viernes y los martes. Primero empezaron los viernes y luego la cambiaron los martes. Exactamente. Yo sé que para todos los jóvenes y para los Nacho Planners, eso de esperar toda la semana a ver una serie, no creo que lo hayáis asumido todavía. Pero es que ya no hace falta. Bueno, pues queridos amigos, con estas alegres notas de esta composición enorme de Emilio Aragón, ese gran director de música clásica, ¿verdad? Andrés Amorós, ¿verdad? Esta gran obra de Emilio Aragón. Una grandísima. Mira los violines cíngaros. Fíjate, los violines cómo se mantienen en una nota. Sí. Suben levemente un sostenido, luego bajan y ya es un estruendo total con el final de la serie. Esta es la flauta travesera. Esta es la flauta de Lito Vitale. Sí, está Lito Vitale. completamente copiada. Lito Vitale, totalmente, tío. Anda, despide el bloque. Bueno, pues señoras y señores, hasta aquí Médico de Familia hoy, en nuestra primera hora vintage de la temporada. Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos. Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. No solo se trata de saber lo que pasa. Se nota bastante el tirón de la temporada turística si miramos los lugares en los que se ha producido precisamente un mayor incremento. Cataluña, Baleares, Madrid. Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que a pesar de estar hablando de que son cifras muy buenas, nuestro país sigue estando muy por encima de la media europea de paro. En Europa... De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Escuchas La Noche. Con el Grupo Risa. COPE. Estar informado. Ahí seguimos un poquito antes de las 3, las 2 en Canarias. Esto no es Médico de Familia, esto es Eros Ramazzotti. Tendríamos que irnos a un oasis de un desierto, quizás. O lo que es lo mismo, Stackenware. Quizás. Para calmar los nervios de esta vida que nos... Entonces, ¿qué pasa con Eros Ramazzotti, que ha encontrado el amor, Sí, otra vez. Eros Ramazzotti ha presentado, esta es la noticia, una de las noticias que nos ha sobrecogido a muchos. Para bien, Eros Ramazzotti ha presentado a su nueva pareja, se llama Dalila Gesolmino, milanesa, exmodelo de 34 años. El asunto es que esta chica es 25 años más joven que Eros Ramazzotti. Vamos. 25 años más joven, sí, exacto. Dice Eros Ramazzotti en Instagram, dice... No escuche las palabras de la gente, es sordo, maldito profundo terco, no tiene edad, hace mal, hace el bien, no se esconde, enseña, crece, a veces es feroz más allá de todos los límites. Y es el lado oscuro de su ser irracional, es hermoso pero también desconocido. Vivamos este amor hasta el final, vivámoslo hasta el final, todos sin miedo. Maravilloso. El amor cuando te prende. Muchas gracias, Claudio. Digo, eres Mister. No, ese es el otro. Ese es el otro. Una red, dos almas a la vez. Qué fantástico. Bueno, pues señoras y señores, tú y yo lo sabíamos, gozada total. O sea, 25 años más mayor que la chica, es Eros Ramazzotti, o Ramazza. Bueno, hay que remontarse al año 2019. Esto ya lo veíamos venir, macho, es verdad lo que decimos. Chicos, o sea, tiras la bala y justo aciertas. 4 años antes, Eros Ramazzotti debutó por primera vez en el Cafetín de los Artistas. Estamos hablando, creo que es de marzo del 19, ¿es así? Sí, 24 de marzo, sí, pero además cantando una canción que tiene mucho que ver con el tema que ha sacado Miner. Es el hecho de que Eros estaba cantando a una chica de la que se acababa de enamorar, que también era bastante más joven que él. Por eso, ahí está. ¡Correcto, Eros Ramazzotti! Riguroso directo, entonces. Sí, sí. Hoy me he enamorado, qué bien, qué bien. Fue en el cole al verte salir. Casi a los 60 al fin te encontré. Hoy sigo siendo un juvenil.
que puedo ser tu abuelo, mi amor. Menuda tontería, tú pasas de mí, pero yo soy tu profe de filosofía. ¿Recuerdas el día que te llamé? Nadie normal. Respondió tu padre y me dijo: si llamas de nuevo, prepárate. Te voy a cortar los vinilos. Yo sé que en tu casa hay tensión. También hay en la mía. Hoy canto para ti esta canción. Somos dos rebeldes tú y yo. Mis canas y arrugas te molarán. Son todas para ti. Me he visto con ropa de colegial. Y no hay cosa más bella que tú. De pus. Tú eres adolescente y yo soy tu docente. Gracias por existir. Te viene el recreo y yo saqué mi guitarra acústica, sí. Casi jubilado me enamoré. Feliz canto en el cafetín. Teléfono suena y yo pienso eres tu amor mío. Y el que llama es el director. Normal. Que dice que estoy despedido. Mis canas y arrugas te molarán. Son todas para ti. Me he visto con ropa de un colegial. No hay cosa más bella que tú. Toda con granos de pus. Tú eres adolescente y yo soy tu docente. Gracias por existir. Gracias por existir. Gracias por existir. Cosa más linda que tú. Tú eres adolescente y yo soy tu docente. Gracias por existir. Toda con granos de pus. Gracias por existir. Oh, gracias por existir. Oh, enamorado. Gracias por existir. Grande, por primera vez en el Cafetín de los Artistas, creo, Ramazza, Eros. Ahí sonaba esta canción. Y en aquel marzo del año 2019, entonces, Eros Ramazzotti no podía imaginar que 4 años después la historia volvería a repetirse y que estuviera enamorado, profundamente enamorado, de una joven, 25 años, más joven que él. Qué bonita historia. Grupo Risa siempre primero en COPE. 4 años antes de que salte la noticia. Bien, queridos niños, ahora lo que toca es escuchar las apasionantes noticias de las 3.
escucha.